Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Mis queridos hermanos y hermanas. Esto es Tuni hablando. Te quiero mucho. Hoy me gustaría hablar de mi tema favorito, el sexo. Mucha gente en la Tierra tiene la opinión de que mucho sexo casual es malo para las personas. Pero, por otro lado, ¿por qué tu creador te habría inculcado el deseo de tener sexo casual, si esto era malo para ti? Además, nosotros los pleyadianos no estamos dañados por ello. Dicho esto, los terrícolas tienen un punto en el que el sexo casual puede ser malo para ti, si lo haces descuidadamente. Por lo tanto, hoy me gustaría hablar sobre cómo tenerlo sin dañarse por él. Este mensaje se aplica tanto a hombres como a mujeres. Entonces, ¿cuáles son las principales formas en que puede lastimarse al participar en relaciones sexuales casuales? Bueno, uno de ellos está siendo asaltado. Ya eres consciente de este riesgo y realmente no tengo nada que agregar a cómo puedes evitar esto, aparte de escuchar tu intuición. El otro gran riesgo es que tengas relaciones sexuales con alguien con quien quieres estar, más de lo que quieren estar contigo. Por ejemplo, si crees que es la persona más caliente que has visto, mientras que piensan que eres normal y solo quieren acostarse, entonces no me acostaría con ellos. O si quieres una relación seria y quieren tener relaciones sexuales una vez y luego nunca te vuelven a ver, entonces no me acostaría con ellos. Así que recomendaría consultar contigo mismo antes de tener relaciones sexuales con alguien. Si te acuestas con esta persona una vez y luego nunca la vuelves a ver, ¿estará bien para ti? Si no es así, ¿estás buscando hacerte amigo de esta persona? ¿O quieres una relación romántica completa con ellos? ¿Algo más? Una vez que sepa esto, le recomendaría asegurarse de que la otra persona esté en la misma página. Si ambos solo quieren tener relaciones sexuales una vez y ambos están de acuerdo con potencialmente nunca volver a ver a la otra persona después, entonces genial. Espero que ustedes dos se diviertan. O si ambos están genuinamente abiertos a la posibilidad de convertirse en amigos con beneficios o comenzar una relación en el futuro, entonces genial. Pero si tus deseos son incompatibles, te recomiendo simplemente no acostarte con esa persona. Si la otra persona no está dispuesta a tener una conversación de este tipo, entonces recomiendo solo tener relaciones sexuales con ellos si estás de acuerdo con nunca volver a verlos después. Porque a eso puede llevar esto. Pero si estás bien solo con el sexo, entonces no hay nada de malo en eso. Si tu intuición o instinto te dice que la otra persona está mintiendo, entonces bueno, escucha tu instinto o tu intuición. Es bueno ser honesto contigo mismo aquí, incluso si la otra persona está realmente caliente. Si la otra persona claramente solo quiere sexo, y hay una parte de ti que no está de acuerdo con eso, entonces recomendaría honrar esa parte de ti mismo y no acostarte con ellos. Es bueno no arrasar partes de ti mismo, tanto en esta situación como en otras situaciones. A veces sucede que Patricia sabe que John solo quiere sexo. Sin embargo, a ella realmente le gusta John. Así que Patricia se acuesta con él con la esperanza de que se enamore de ella. Recomiendo no hacer esto, porque el resultado más probable es que John no se enamore y Patricia se lastime aquí. El hecho de que John quiera acostarse con Patricia no significa necesariamente que John quiera comprometerse con ella. Esto también es una especie de manipulación. Tal vez John tiene una buena razón para no querer estar en una relación en este momento, como los problemas no resueltos en los que quiere trabajar primero. En este caso puede que no sea bueno para él estar en una relación, incluso si Patricia pudiera hacer que John se enamorara de ella. Me gustaría decir, ten un poco de respeto por ti mismo y sabe cuán precioso es tu cuerpo, tu amor y tu sexualidad. Son sagrados. Esto no significa que el sexo casual sea malo. Pero sí significa que si crees que alguien está caliente y quieres una relación o un contacto de amigos con beneficios con ellos, mientras que solo quieren usarte para tener relaciones sexuales una vez y luego nunca volver a verte, entonces te invitaría a darte cuenta de lo sagrado que son tu cuerpo y tu sexualidad,
O si crees que es la persona más caliente de la historia, mientras que ellos piensan que eres normal y solo quieres bajarte, entonces te invitaría a darte cuenta de lo sagrado que son tu cuerpo y tu sexualidad. ¿Realmente quieres hacer esto? Mereces estar con alguien que quiera estar contigo tanto como tú quieras estar con ellos, en cualquier nivel que sea. Si ambos solo quieren tener una buena persona con la que tener una aventura de una noche, genial. Que te diviertas. Si ambos piensan que la otra persona es súper caliente y no pueden mantener sus manos fuera de ellos, pero ambos no están listos para una relación, genial. Que te diviertas. Siempre y cuando ambos quieran estar con la otra persona tanto como ellos quieran estar con ustedes. Así que sí, si crees que es la persona más atractiva de la historia, mientras que ellos piensan que eres normal y solo quieres quedarte tendido, entonces te recomiendo que no tengas relaciones sexuales. Sé que es difícil decir no, acostarse con alguien que está muy caliente. Sin embargo, decir sí, aquí puede hacer que te sientas utilizado después, o amargarte, o puede llevarte a desarrollar expectativas poco realistas sobre qué tan caliente debería ser tu futura pareja. Decir sí, aquí también puede no ser bueno para la otra persona. Sí, digamos que Tom tiene mucho sexo con mujeres que consideran que Tom es increíble, mientras que Tom solo considera que esas mujeres son promedio, entonces generalmente eso no es bueno para Tom. Podría comenzar a comportarse de una manera narcisista. Podría volverse superficial. O podría volverse dependiente de la validación fácil y la atención positiva fácil y desarrollar una adicción al sexo. O puede sentir que la gente solo lo quiere para su cuerpo. Sí, en la práctica esto puede significar no tener una aventura de una noche con una persona realmente atractiva y encontrar una persona algo menos atractiva con la que tener relaciones sexuales, si eso es lo que se necesita para encontrar a alguien que quiera estar contigo tanto como tú quieres estar con ellos. En cualquier nivel que sea. Entonces, ese es mi consejo principal. Solo ten relaciones sexuales si quieres estar con ellos tanto como ellos quieren estar contigo. Ahora vamos a algunos puntos más pequeños. Como la mayoría de ustedes ya saben, después del sexo es bueno participar en algunos abrazos y posiblemente conversaciones después, incluso si fue solo un encuentro casual. Una vez que estés solo de nuevo, puede ser bueno pensar o decir lo siguiente: pido a los seres sabios y benevolentes, fuerzas y aspectos de la existencia que ayuden con lo siguiente. Libero apegos y cuerdas energéticas y energías y cualquier otra cosa que ya no me sirva, de acuerdo con el más alto plan divino. Gracias. Ahora. Y como siempre, si tiene dolor, ira o trauma en torno al sexo, puede ser bueno abordar eso. Mi video, Tunia, cómo sanar, puede ayudar allí. Espero que estos consejos te ayuden a no lastimarte al disfrutar del sexo casual. Finalmente, por supuesto que es bueno seguir tu intuición. Por ejemplo, si no quieres tener sexo casual o crees que no podrás tener sexo casual sin lastimarte, entonces no lo hagas. Si deseas esperar hasta que conozca a la persona adecuada, eso también es completamente válido. Si tiene algún otro consejo, no dude en escribirlo en los comentarios, para que otras personas puedan beneficiarse de él. Los amo mucho y espero con ansias el día en que pueda conocerlos físicamente a todos. Tunia. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.